Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos en este lunes de la Semana Festiva del Pilar. Pero en medio de ese fondo festivo, este evento le damos una importancia muy significativa en el contexto actual en el que hay que trabajar por mejorar la competitividad del sector industrial. Hoy queremos presentar desde el Instituto Aragonés de Fomento un plan de colaboración interclústeres entre el clúster de la automoción, CAR, y el clúster de las tecnologías de la información y la comunicación, Tecnara. Como ustedes saben, en Aragón tenemos 8 clústeres de ámbito estrictamente regional que están reconocidos como agrupaciones empresariales innovadoras. Los clústeres son una fórmula de colaboración extraordinaria habida cuenta de las características de nuestro tejido económico. Como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, aproximadamente el 90% de las empresas aragonesas tienen menos de 10 trabajadores. La única fórmula de ganar en competitividad, de trabajar y apostar por la internacionalización de nuestro tejido económico son las fórmulas de cooperación. Eso que hemos acuñado con el término que me han oído decir en varias ocasiones de coopetitividad. No competitividad, sino coopetitividad, que es la sinergia y el vínculo entre cooperación y competitividad. Por eso, el pasado mes de mayo, recordarán ustedes, presentamos el plan de clústeres en un acto que tuvo lugar en la sede de Ibercaja, Patio de la Infanta, y este evento que hoy damos a conocer, esta trayectoria de cooperación entre estos 2 clústeres tan significativos, se incardina plenamente en el plan de clústeres, que es un plan que aúna formación, apuesta por la innovación, etc. ¿Y por qué y en qué momento oportuno surge este proyecto de colaboración entre los clústeres? Pues por la importancia que el sector de la automoción tiene y por el horizonte tecnológico en la 4ª revolución industrial en la que estamos inmersos y en ese contexto o paradigma de la digitalización en el que las empresas tienen que desenvolverse. Recordaré simplemente 2 datos, solo 2. El 17% del empleo industrial está en el sector de la automoción y aproximadamente un 33% de las exportaciones aragonesas son también del sector de la automoción. ¿Y cómo va a cambiar el sector de la automoción cuando estamos hablando ya, y ustedes lo saben bien, del vehículo eléctrico, del vehículo conectado, del vehículo autónomo? ¿Qué papel va a tener que jugar ahí la digitalización? Pues la respuesta quiere, entre otras cosas, abordarse en este esquema magnífico de colaboración de los 2 clústeres. Yo agradezco a Tecnara y a CAR que inicien esta andadura, que iniciéis esta andadura. Es sin duda alguna positivo para Aragón. La innovación está en el eje y en el centro de las políticas económicas, indudablemente, y el Gobierno de Aragón va a amparar, a apoyar y fomentar esta línea de trabajo. Y para que nos cuenten el plan los protagonistas del mismo, quienes son las personas que han llevado a cabo este, permitidme el término, entre comillas, matrimonio tecnológico, las 2 personas que nos lo van a contar son Juan Carlos Dueñas, que es el vicepresidente de Innovación del clúster de la automoción de CAR, y aquí a mi izquierda, a su derecha desde su punto de vista, Juan José González, que es el vicepresidente industrial de Tecnara, el clúster de las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, les doy la palabra. ¿Queréis empezar desde la automoción? Porque es el sector que en estos momentos va a verse favorecido por este esquema que va a aportar de trabajo Tecnara. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, el proyecto consiste en difundir a nuestras pymes del sector cómo podemos implementar la transformación digital dentro de las empresas, con el objetivo de, por supuesto, seguir mejorando la competitividad de las mismas
y además la idea es introducir diferentes tecnologías que existen a través de la transformación digital, la industria 4.0, de tal forma que nuestras empresas conozcan mejor qué tecnologías hay, dónde las puedo aplicar y qué mejoras puedo conseguir. El objetivo es un poco trabajar con Tecnara, como ha dicho Ramón, como ha dicho Ramón, para llevar a cabo estos proyectos que creo que son muy interesantes y que sobre todo vamos a desplegar en las empresas y hacerlos realidad, no solo de alguna forma que hoy hablamos todos de la transformación digital y no sabemos muy bien lo que es, ni el alcance, sino llegar a desplegarlas y llegar a conseguir éxito de mejora en todos los procesos industriales que tenemos dentro del sector. Y con esto doy paso a Juan José González. Sí, desde Tecnara consideramos que la palabra clave es competitividad. Lo que no tenemos ninguna duda, nadie, a día de hoy, es que la digitalización se extiende en nuestra sociedad, en nuestros procesos productivos, en los productos que usamos y consumimos. La digitalización entendida en global, pues lo que aúna son los avances y los desarrollos en principalmente tres sectores. Uno es el software, entendido como en su sentido amplio. Otro es la electrónica, en sus desarrollos, poder poner dispositivos que nos faciliten la adquisición de datos y el control de procesos. Y otro son las telecomunicaciones. Tecnara, dentro de su estructura, cuenta con empresas que son capaces de entender y dar servicio en cada uno de estos tres sectores. Hay empresas que se encargan del desarrollo software, repito, en todos sus niveles, empresas que hacen electrónica y empresas que se dedican a las comunicaciones. Todo este conocimiento creo que es el que podemos poner al servicio del proyecto, al servicio de CAR, al servicio del clúster de la automoción, que son consumidores de tecnología y de digitalización tanto en sus procesos productivos como en sus productos finales. ¿Qué puede aportar Tecnara al proyecto? Tenemos un concepto claro de escalado. No todas las empresas necesitan las mismas herramientas y las mismas tecnologías. Hay un punto importante que es el poder ayudar a las empresas del clúster de la automoción a elegir aquellas tecnologías que más se adecúen a su tamaño, a sus objetivos empresariales, a su función dentro de toda la cadena productiva. Tratamos también de estandarizar dentro de lo posible soluciones, ir a una economía de escala, de forma que las soluciones, las empresas pymes, las pequeñas, sean capaces de aprovechar la implantación de grandes sistemas a su tamaño. Buscamos también soluciones globales que integren todo lo que una solución digital implica. Y, al fin y al cabo, lo que tratamos de proporcionar, además, es que todas estas tecnologías sean asumidas por las empresas de una manera cómoda. Estamos hablando fundamentalmente de formación. ¿Cuáles son los pasos, entonces, del proyecto? Pues, primero, por un lado, sentarnos, detección de necesidades dentro de las empresas del clúster de automoción, poder exponer las soluciones que las empresas del clúster Tecnara es capaz de realizar y desarrollar de forma individual o en conjunto entre todas las empresas y empezar a generar posibles casos de uso de esta tecnología, hacer mesas de trabajo concretas y empezar a aterrizar y aunar esas necesidades con esas soluciones. El proyecto se extenderá en los próximos 3 meses. Empieza ahora en octubre y, en principio, lo extenderemos hasta diciembre. Si vemos que, evidentemente, que se necesita algo más de tiempo, lo extenderemos. Pero la idea es que sea un plan práctico, muy enfocado a resultados y que en 3 meses seamos capaces de generar proyectos concretos en el que trabajen las empresas de los dos clústeres. Bien, gracias. Por favor, cualquier pregunta que queráis formularles de aspectos concretos o específicos a los clústeres, adelante. Quería preguntar si esto está ligado de alguna manera a las ayudas que lanzó hace unos meses y yo creo que están a punto de resolverse. Quería saber si está ligado y cómo están esas ayudas y, por otro lado, qué partido presupuestario cuenta esta iniciativa. ¿Qué presupuesto tiene? Pues
En principio no está ligado a lo que has comentado porque es un proyecto específico de las asociaciones grupales entre los clústeres y como presupuesto habrá unos 50 o 60.000 euros de presupuesto para desarrollar lo que es la detección de necesidades e implementar proyectos específicos. Pero ¿y no tenéis ya un poco detectadas las necesidades? Quiero decir, las pequeñas empresas, sobre todo estarán pidiendo, quiero decir, ¿podéis empezar? Tenemos detectado algunas necesidades, pero también en el proyecto lo que queremos es desplegar todas las tecnologías, como ha comentado mi compañero del Tecnara, hacer formación, que las empresas sepan exactamente qué tecnologías hay y dónde podemos aplicar los casos de uso y de éxito en las mismas. Entonces, digamos que hay unas necesidades generales detectadas, pero queremos ir específico a casos de uso. Como ha comentado Juan José, vamos a hacer entrevistas con empresas de forma específica y vamos a hacer entrevistas grupales de tal forma que también podamos desarrollar proyectos que sean transversales, que ayuden pues, a un cierto número de empresas que trabajen dentro del sector de la automoción una misma línea o parecida de productos que les puedan aportar valor. ¿Cuántas empresas calculáis que pueden acceder o están necesitadas? Pues pueden participar todas las empresas que tenemos dentro del clúster. En el clúster de automoción somos 75 y en el clúster más o menos. Pueden participar alrededor de 150 empresas. Pueden participar, y lo que nosotros intentaremos que participen el máximo de ellas y participarán las empresas de los dos clústeres. Un poco eso, todas las empresas, la tendencia que tienen es ser más productivas y más competitivas. ¿Habéis visto si vais a encauzar líneas de trabajo, sobre todo destinadas a ahorro en costes de material, por ejemplo, gracias a temas de digitalización? Es decir, si os habéis marcado 3 líneas o 4 fundamentales en el que hayáis visto ya que las empresas tienen ahí. Sí, hay unas líneas de trabajo. Los costes, evidentemente la optimización de procesos es uno, pero no es ni único ni quizá en muchos casos el más importante. Buscamos un poco la generación de valor. Entonces, aparte del análisis de costes, si nos centramos en la parte más de procesos productivos, también tenemos que pensar en mantenimiento y hacer un mantenimiento predictivo y todo lo que tiene que ver con los procesos de mantenimiento, evitar esos costes, no ahorrarlos. También definir metodologías de trabajo. La digitalización supone un cambio importante en la forma de gestionar y de funcionar en una empresa. Entonces, se generan unas metodologías de trabajo más ágiles, evaluando capacidades, integrando capacidades nuevas. Pero es que además podemos irnos a monitorizar las máquinas. La monitorización de las máquinas no solamente piensa en un ahorro de costes, también piensa en una calidad de producto mucho mayor. Y aquí podemos enlazar con la calidad. La digitalización de la empresa permite que la trazabilidad y los procesos de calidad sean mucho más estrictos y más fáciles de gestionar. Es posible ya poder trazar un producto desde su origen, y estoy hablando de la materia prima, hasta su uso final. Con lo cual podemos contribuir, creo, de manera importante al concepto de economía circular, que creo que es básico. El poder tener productos y procesos sostenibles, con producto reciclable y fácilmente integrado dentro de una cadena de la reparación y no del uso por el uso. Pero podemos hacer más cosas, ya pensando en otras cosas. Podemos generar sistemas de comunicación que adquieran los datos necesarios dentro de las empresas o irnos al trabajo en el Big Data, el famoso concepto de Big Data. Simplemente poder unificar la información que obtenemos de las diferentes empresas, con diferentes cometidos, con diferentes tamaños, y generar un conocimiento que puede ser muy importante de manera global, tanto para el sector de la automoción como para el nuestro, de las tecnologías de la información, la electrónica y las telecomunicaciones. Y finalmente, hay un aspecto muy importante. Tenemos que toda tecnología nueva trae sus riesgos y sus incertidumbres, y hay un trabajo muy importante en el tema de ciberseguridad. Tenemos que conseguir que todo lo que hagamos esté protegido y no sea una debilidad para las empresas, que sea exclusivamente una fortaleza.
Sí, ya estamos trabajando, pero son relaciones casi… Daos cuenta que los clústeres están formados por empresas y las empresas tienen sus líneas de negocio y ya hay una relación cliente-proveedor o entre las empresas del clúster. Lo que tratamos es de unificar estos esfuerzos, porque agrupados como clúster podemos ofrecerle soluciones globales y unificadas a más empresas del clúster de automoción. Ya hay muchos trabajos en marcha, parciales, y cuando hablamos de digitalización hablamos desde la instalación de un ERP, algo tan sencillo, o un CRM, una forma de vender tus productos, como integración dentro de procesos. Ya se están haciendo trabajos entre empresas del clúster de Tenara y de la automoción en temas como la realidad aumentada o la gestión de procesos. Claro que lo hacemos. Lo que tratamos es de que, una vez visto que hay unas líneas de trabajo comunes, tratar de generar fortaleza en esas líneas comunes. Siempre la suma de las partes es bastante más, el todo es bastante más que la suma de las partes. Pero si tuviera que poner una nota en digitalización, eso a las empresas de, bueno, son tecnológicos, entiendo que la nota será más alta, pero en el auto eso nos queda mucho todavía para decir, tenemos ya unas empresas adaptadas al nuevo contexto. Estamos en un 6, estamos en un… Hombre, tanto como dar una nota no me atrevería, pero sí que nosotros hemos detectado que todavía hay una necesidad y hay un amplio desarrollo de implementación de estas nuevas tecnologías. Digamos que hemos empezado a hablar de la industria 4.0 como hace un par de años, entonces el implementar las tecnologías cuesta, primero hay que conocerlas, luego hay que dominarlas y luego las empresas es cuando dicen, bueno, ya veo que puedo utilizarlas, ¿no? Entonces, no me atrevo a dar un número, pero sí que es una necesidad que a medio plazo, 4 o 5 años, sí que entendemos que todas las empresas deben estar, si se me permite la expresión, subidos al carro de la transformación digital para obtener todos esos beneficios de la misma que ha comentado mi compañero Juan José en cuanto a costes, mejora de calidad, incluso aumento de ventas, ¿no? Porque si mejoras los costes en interno, pues eres más competitivo, puedes ir a otros mercados o a conseguir nuevos clientes, ¿no? Hay más oferta que demanda de tecnología ahora mismo en las empresas, hay mucha competencia ahora mismo ofreciendo tecnología a las empresas de automoción. No hay más oferta que demanda. Lo que hay es una poca adecuación de la tecnología a los problemas reales. No se trata de encontrar soluciones y luego buscar los problemas. Lo que hay es un exceso de oferta en cuanto a lo que la tecnología puede hacer, que es mucho. ¿Qué ocurre? Que las capacidades de la tecnología hay que poder adaptarlas a las necesidades reales del resto de empresas. Sí que hay competencia en los propios clústeres. Una de las grandezas de un clúster es el concepto de competitividad que mencionaba Ramón. Somos empresas que competimos entre nosotros, pero que nos unimos en un objetivo común, en un proyecto común. Y unas veces trabajamos unidos, sobre todo de cara al exterior, y otras veces trabajamos por separado. No hay un exceso de oferta, hay mucha variedad, hay muchas tecnologías, hay muchas formas de aplicar la tecnología. Lo que tratamos es de adaptar toda esa oferta tecnológica a las necesidades concretas de cada sector y el clúster de la automoción tiene sus necesidades, como otros sectores tienen otras diferentes. Si nos vamos al sector agrícola, probablemente la oferta sea diferente y el concepto sea diferente. Común en algunas cosas, pero matizado. La tecnología es la misma, pero se aplica de diferente manera. Sí, ya tenemos programas de trabajo con el resto de clústeres. De hecho, una cosa fantástica que tenemos últimamente es una interrelación bastante intensa entre clústeres. Creo que es una cosa buena para la región, para nuestra competitividad. Pero fijaos, no es Tecnara solamente el que puede ir a hablar con otros clústeres. Podemos ir incluso acompañados del clúster de la automoción porque habrán adquirido una experiencia y habrán tenido una aplicación práctica de lo que proponemos que probablemente sea muy importante a la hora de transmitírselo a otros sectores productivos. Me gustaría solo saber si
En efecto, y te agradezco además la pregunta, inmediatamente, digo porque estamos ahora en el proceso de licitación. Inmediatamente después del Pilar empezarán las obras de adecuación de una de las naves del llamado CIA, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, para que los 8 clústeres estén allí. Lo razonable es que estén en un lugar como es un centro que por definición se llama de innovación empresarial y que estén además en un campus tecnológico de vanguardia como es el campus del Actur. Y que además facilite lo que acaba de explicar Juan José ahora mismo de colaboración en red entre todos los clústeres, porque también me gusta decir a mí que actualmente la fórmula de trabajo de los clústeres es de una tela de araña, es decir, no son relaciones bilaterales desconectadas las unas de las otras, sino que es una perfecta tela de araña donde el ecosistema digital está ahí y donde los cambios son extraordinariamente acelerados. Pretender ahora decir dónde estaremos desde el punto de vista científico-tecnológico dentro de 3 años es como en los años 70 del pasado siglo decir dónde íbamos a estar dentro de 20. La aceleración es exponencial y el que no esté ahí desde el primer momento trabajando, las empresas entre ellas, a pesar de competir, colaborando, y los clústeres entre sí, perderemos el tren del futuro, cosa que en Aragón estoy seguro no lo vamos a perder, porque el objetivo de la innovación es fundamental desde todo punto de vista y por eso que los clústeres estén juntos allí, desde mi punto de vista va a ser beneficioso para todos. La idea es que a final de año, evidentemente, estén el objetivo, luego depende, como toda obra, el objetivo es que estén allí los 8 clústeres regionales, repito, los que tienen ese reconocimiento de AEIs, agrupaciones empresariales innovadoras. Si me permites, Juan José, por supuesto, de alguna forma yo soy vicepresidente de innovación, pero también de multinacionales. Entonces, nosotros vamos a participar activamente en el proyecto dentro del CAR y vamos a animar a las multinacionales a que participen, porque hemos hablado de pymes, pero también las multinacionales necesitamos dar ese paso, conocer las tecnologías, aplicarlas, formar a nuestra gente, porque si no también, digamos, perderíamos un poco el tren. O sea que en ese sentido, dentro del CAR, pues integramos a pymes y a multinacionales para que participen activamente en el desarrollo de este proyecto de alguna forma, o de forma individual, como he comentado antes, o de forma grupal, en el cual pues igual nos sentamos 4 o 5 pymes, multinacionales y decimos, oye, ¿qué proyectos nos interesan transversales? Que podamos participar todos en el desarrollo del mismo y que nos den valor a las 4 o 5 empresas que podamos participar. O sea, las multinacionales, por supuesto, van a participar de forma activa. Pero por si pueden ejercer de efecto tractor para las pequeñas, teniendo en cuenta que ahora mismo da la sensación, por lo menos parece, que no se atreve mucho todavía a invertir en esto porque... También seremos efecto tractor. Porque puede ser que en algún proyecto que pueda ser transversal participemos multinacionales y pymes y por supuesto que las ayudaremos porque al final también muchas pymes que tenemos aquí en Aragón son proveedores nuestros, entonces de alguna forma también necesitamos que estos proveedores pues se suban al carro de la transformación digital y colaboren con nosotros en todo este tipo de mejora de competitividad, pues si mejoran ellos, mejoramos nosotros y a su vez estamos haciendo mejor a nuestros clientes. Yo al margen del proyecto quería preguntar a Ramón sobre el informe que se conoció este fin de semana del Tribunal de Cuentas sobre las ayudas del CITE, no sé qué valoración hace. Bueno, hago una valoración positiva. En general, quiero decir, desde mi punto de vista, el informe, primero, el grado de ejecución ha sido altísimo durante estos años y luego yo creo que Teruel
La provincia sería muy diferente hoy si no hubiera existido el Fondo de Inversiones Teruel. Y que hay que seguir. Y otra conclusión que se extrae es que hay que seguir trabajando intensamente para fomentar indudablemente la reindustrialización de sectores sobre los que se plantean incertidumbres en el medio-largo plazo, como es las comarcas llamadas de las cuencas mineras. Bueno, pues nada más. Felicitar a los dos clústeres por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y desear que tengáis éxito, porque eso es bueno para nuestra comunidad autónoma y nuestro tejido productivo en el sector de la automoción. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.